Elena, querida, ¿podrías ayudarme a llevar estos aperitivos a la cocina? La voz de mi suegra, Victoria, sonaba dulce como la miel, pero después de 5 años de matrimonio con su hijo, Carlos, ya conocía ese tono. Siempre precedía a algún tipo de humillación. Por supuesto, señora Victoria, respondí, forzando una sonrisa mientras me levantaba con dificultad. A mis 7 meses de embarazo, cualquier movimiento requería el doble de esfuerzo. Era mi baby shower, un evento que supuestamente debería ser uno de los días más felices para una futura madre. Sin embargo, desde que mi suegra se apropió de la organización, se había convertido en una pesadilla. La seguí hasta la cocina de su mansión, donde ya estaban reunidas sus amigas del club de campo y mi cuñada, Isabel. Todas vestidas con sus trajes de diseñador y joyas que probablemente costaban más que mi salario anual como maestra de primaria. ¿Sabes, Elena?, comenzó Victoria, ajustándose su collar de perlas, he estado pensando. Es maravilloso que Carlos y tú vayan a tener un bebé, pero me preocupa la influencia. Me quedé inmóvil, sosteniendo la bandeja de canapés. ¿Influencia? Sí, querida. Verás, los Martínez somos una familia con cierta posición social. Tradiciones que se remontan a generaciones. Me preocupa que tu background pueda no ser el más adecuado para criar a mi nieto. Isabel soltó una risita desde su rincón. Mamá tiene razón. ¿Qué vas a enseñarle al bebé sobre etiqueta social cuando tú misma no distingues entre un tenedor de pescado y uno de ensalada? Sentí que mis mejillas ardían. Con todo respeto, señora Victoria, creo que los valores y el amor son más importantes que... Oh, querida, me interrumpió, ese es exactamente el tipo de pensamiento que me preocupa. En nuestro círculo, las apariencias y las conexiones sociales son fundamentales. Carlos necesita mantener cierta imagen para su carrera en la empresa familiar. De repente, la puerta de la cocina se abrió y entró Carlos. Mi corazón dio un vuelco esperando que finalmente me defendiera, como siempre prometía hacer en privado. Carlos, cariño, sonrió Victoria, justo estábamos teniendo una conversación importante sobre el futuro del bebé. Mi esposo miró entre su madre y yo, y pude ver el momento exacto en que eligió el camino de menor resistencia. Mamá siempre sabe lo que es mejor para la familia, murmuró, evitando mi mirada. Victoria sonrió triunfante. Exactamente. Y por eso creo que sería mejor si continuamos el baby shower solo con los invitados apropiados. Elena, querida, ¿por qué no vas a descansar a casa? Después de todo, en tu estado. Me quedé sin palabras. ¿Me estaba echando de mi propio baby shower? Pero, es mi baby shower, protesté débilmente. Es un evento para celebrar la llegada de un nuevo Martínez, corrigió Victoria. Y debemos mantener ciertos estándares. Miré a Carlos, suplicando silenciosamente su apoyo, pero él seguía estudiando el suelo como si contuviera los secretos del universo. Con lágrimas amenazando con caer, me di la vuelta para salir. Justo entonces, mi teléfono comenzó a sonar. Normalmente lo habría ignorado, pero en ese momento, cualquier excusa para retrasar mi humillante salida era bienvenida. Señora Elena Martínez. La voz al otro lado era formal y profesional. Soy el licenciado Ramírez, abogado de su abuelo, don Roberto García. Mi corazón se detuvo por un momento. No había visto a mi abuelo en años, desde que se distanció de la familia para manejar sus negocios en el extranjero. Lamento informarle que don Roberto falleció ayer en la noche. Las palabras me golpearon como un martillo. Mi abuelo, el hombre que solía sentarme en sus rodillas y contarme historias de sus viajes de negocios, se había ido. Sin embargo, continuó el abogado, hay un asunto urgente que requiere su atención. Como única heredera, usted ha sido nombrada CEO y accionista mayoritaria de Empresas García Internacional, efectivo inmediatamente. El teléfono casi se me cae de las manos. ¿Empresas García Internacional? La gigante corporación de tecnología y construcción que aparecía regularmente en las noticias de negocios. Hay una conferencia de prensa programada para mañana para anunciar la sucesión, añadió el abogado. Un auto la recogerá en 1 hora para discutir los detalles. Cuando colgué el teléfono, toda la cocina estaba en silencio, esperando saber qué llamada podría haber captado tanta atención. Con una calma que no sabía que poseía, me giré hacia Victoria. Tiene razón, señora
Debería irme. Tengo una reunión importante que atender. Mientras caminaba hacia la puerta, añadí, por cierto, le sugiero que lea el periódico mañana. Creo que encontrará las noticias de negocios, interesantes. La última cosa que vi antes de salir fue la expresión confundida en el rostro de Victoria, y por primera vez en 5 años, sentí que el poder estaba a punto de cambiar de manos. El auto que me recogió era un Rolls-Royce negro con vidrios polarizados. Mientras el chofer me abría la puerta, no pude evitar pensar en la ironía de la situación. Hace apenas una hora, Victoria me había echado de mi propio baby shower por no ser suficientemente elegante. Señora Elena, me saludó el licenciado Ramírez desde el interior del auto. Era un hombre de unos 60 años, con cabello plateado y un traje impecable. Lamento que nos conozcamos en estas circunstancias. Durante el trayecto, me explicó la situación. Mi abuelo había estado construyendo silenciosamente un imperio empresarial durante las últimas 2 décadas. Empresas García Internacional no solo era una potencia en tecnología y construcción, sino que también poseía participaciones mayoritarias en medios de comunicación, hoteles de lujo y, sorprendentemente, en Martínez Enterprises, la empresa familiar de mi esposo. Su abuelo compró secretamente el 40% de las acciones de Martínez Enterprises hace 5 años, explicó el licenciado. Justo después de su boda con Carlos Martínez. ¿Por qué no me lo dijo? Don Roberto quería asegurarse de que usted viviera su propia vida, formara su propio camino. Pero también quería protegerla. Mantuvo un ojo en usted a través de los años. Mi teléfono no dejaba de vibrar con llamadas de Carlos, pero las ignoré. Necesitaba tiempo para procesar todo esto. La reunión duró horas. Firmé documentos, recibí informes financieros y me presentaron a los principales ejecutivos a través de videoconferencia. Para cuando regresé a casa, era casi medianoche. Carlos me esperaba en la sala. Elena, ¿dónde has estado? Mamá está furiosa porque te fuiste así del baby shower. Dice que... ¿Sabías que tu empresa está en problemas financieros? Lo interrumpí. Su rostro palideció. ¿Cómo? ¿Cómo sabes eso? También sé que tu madre ha estado presionando a la junta directiva para que te nombren CEO cuando tu padre se retire el próximo mes. A pesar de que no tienes la experiencia necesaria. Elena, no entiendes cómo funcionan estas cosas. En nuestro mundo. Tu mundo. Me reí sin humor. ¿El mismo mundo donde tu madre me echa de mi propio baby shower? ¿Dónde te quedas callado mientras me humilla? Yo, lo siento. ¿Sabes cómo es mamá? No quería causar problemas. No, Carlos. El problema es que nunca quieres causar problemas. Bueno, adivina qué. Los problemas están por llegar. En ese momento, su teléfono sonó. Era Victoria. Carlos, ¿has visto las noticias? Prende la televisión ahora mismo. Con manos temblorosas, Carlos encendió el televisor. El canal de noticias de negocios mostraba mi foto junto al logo de Empresas García Internacional. En un sorpresivo giro de eventos, Elena García Martínez ha sido nombrada CEO de Empresas García Internacional tras el fallecimiento de su abuelo, el magnate Roberto García. La empresa, valorada en más de $20.000 millones, tiene participaciones significativas en múltiples sectores, incluyendo una participación del 40% en Martínez Enterprises. El rostro de Carlos perdió todo color. Elena, tú. Sí, Carlos. Tu esposa, inapropiada, ahora controla casi la mitad de la empresa de tu familia. Su teléfono volvió a sonar. Esta vez, puse el altavoz. Carlos. La voz de Victoria sonaba histérica. Esto no puede ser verdad. Esa mujer no puede tener control sobre nuestra empresa. Haz algo. Esa mujer, intervine. ¿Se refiere a la misma que hace unas horas no era suficientemente buena para estar en el baby shower de su propio hijo? Se hizo un silencio sepulcral al otro lado de la línea. Elena, querida, no sabía que estabas ahí. Mira, sobre lo de hoy, fue un malentendido. No, señora Victoria, no fue un malentendido. Fue una humillación calculada. Como todas las que he soportado durante 5 años. Pero somos familia, intentó Victoria. ¿Y la familia? ¿La familia? La interrumpí. ¿Ahora sí soy familia? ¡Qué conveniente!
Elena, Carlos intentó intervenir. Tal vez deberíamos calmarnos y discutir esto mañana. Oh, definitivamente lo discutiremos mañana, respondí. En la junta extraordinaria de accionistas que acabo de convocar. A las 9 de la mañana. ¿Qué? Exclamaron Carlos y Victoria al unísono. Como accionista mayoritaria, tengo ese derecho. Y tengo algunos cambios en mente para Martínez Enterprises. Victoria empezó a balbucear algo, pero la corté. Les sugiero que descansen bien esta noche. Mañana será un día interesante. Colgué el teléfono y me dirigí a la habitación de invitados, dejando a Carlos solo en la sala, todavía mirando las noticias con incredulidad. Mientras me preparaba para dormir, mi teléfono sonó una vez más. Era un mensaje del licenciado Ramírez con un archivo adjunto. Su abuelo dejó esta carta para usted. Dijo que la leyera esta noche. Con manos temblorosas, abrí el archivo. Mi querida Elena, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Perdóname por mantener tantos secretos, pero necesitaba asegurarme de que la persona que eras en tu corazón nunca cambiara. Te he observado estos años, viendo cómo soportabas la crueldad con dignidad, cómo seguías siendo amable a pesar del trato que recibías. Victoria Martínez cree que el poder viene del dinero y las conexiones sociales. Está equivocada. El verdadero poder viene de cómo decides usarlo. El imperio que te he dejado no es solo un regalo, es una responsabilidad. Úsalo sabiamente, mi pequeña. Y recuerda, a veces la mejor venganza es la justicia. Con amor eterno, abuelo Roberto. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras terminaba de leer la carta. Mi abuelo siempre había sido más astuto de lo que la gente pensaba. Ahora entendía por qué había invertido en Martínez Enterprises. No era solo un movimiento de negocios, era su forma de protegerme. A la mañana siguiente, llegué temprano a la sala de juntas de Martínez Enterprises. El licenciado Ramírez ya estaba allí, junto con el equipo legal de mi abuelo. Los miembros de la junta directiva fueron llegando uno a uno, sus rostros mostrando una mezcla de curiosidad y preocupación. Victoria y Carlos fueron los últimos en entrar, ella con su habitual aire de superioridad, aunque pude notar tensión en sus ojos. Buenos días a todos, comencé. Agradezco su presencia en esta junta extraordinaria. Elena, querida, interrumpió Victoria, ¿realmente crees que esto es necesario? Somos familia, podemos discutir cualquier cosa en privado. Ahora sí somos familia, señora Victoria. Qué diferente de su actitud ayer. Abrí mi portafolio y saqué varios folders. Tengo algunos hallazgos interesantes sobre la gestión financiera de Martínez Enterprises en los últimos 5 años. El color abandonó el rostro de Victoria. Por ejemplo, estos gastos de consultoría mensuales a empresas fantasma que, curiosamente, todas conducen a cuentas personales controladas por usted. Eso es difamación, balbuceó Victoria. No, señora Victoria, es malversación. Y hay más. Los contratos inflados con proveedores vinculados a su familia, las bonificaciones injustificadas, los préstamos personales nunca reportados.